altísimo, eres mi Dios, altísimo, 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 eres. Dios me los bendiga, mis hermanos. Estamos aquí con ustedes de nuevo, muy felices, alegres y contentos para desarrollar un tema de enseñanza. Y hoy me encuentro muy bien acompañado de mi esposa y de mi hija, la pastora Jessica, y mi hija Katherine. Así que vamos a estar hoy compartiendo la palabra con ustedes, vamos a estar interactuando con algunos versículos y con el tema que hoy vamos a desarrollar. Así que, como siempre, le solicitamos, ¿verdad?, que usted pueda tener su Biblia a mano, su lapicero y una libreta donde pueda también estar anotando todo lo que vamos a estar mencionando, los versículos, que usted los busque para que juntamente todos podamos aprender de la palabra del Señor. Quisiera leer el primer versículo que tenemos central de la enseñanza. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 5, y lo vamos a leer en la versión textual, capítulo 3. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero uno de los ancianos me dice: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos. A lo largo de toda la Biblia, hermanos, que Dios añada bendición a su palabra, a lo largo de toda la Biblia vamos a encontrar que Dios abre un sinnúmero de situaciones y un sinnúmero de cosas que tal vez no las vamos a tocar todas hoy, pero por lo menos las más significativas. Y a mí me llamó mucho la atención Apocalipsis cuando dice: ha vencido para abrir. El tema le pusimos por nombre aberturas divinas. Así que vamos a orar y vamos a presentarnos delante del Señor. Así que le voy a pedir a la pastora que me ayude a orar para que podamos desarrollar esta hermosa palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones. Gracias te damos, oh Dios, en este día por permitirnos llevar tu palabra, Señor, por ser esos comunicadores de esperanza, de llevar buenas nuevas de salvación a través de tu palabra. Que sea esa sabiduría, la revelación para poder desarrollar y transmitir, Señor, este mensaje de salvación, que sea de edificación para aquellos oyentes, aquellos, Señor, que están a través de esta transmisión, puedan tener esa palabra viva y eficaz dentro de sus corazones. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén. Fíjense que viendo qué cosas son las que Dios abre, obviamente lo vamos a hablar así: abrir, no aperturar, porque aperturar es cuando se abre una vez y que obviamente luego ya queda abierto, valga la redundancia de palabras que estamos mencionando. Pero fíjense que cuando venimos a la Biblia y encontramos, cuando queremos desarrollar esa palabra a abrir, Dios es el Dios que abre. Y dice la palabra, es la griega 4:55. Dice que esa palabra significa destapar. Fíjese usted qué interesante. Significa también cuando algo habla o cuando algo está abierto. Entonces, vamos a tratar de desarrollar a lo largo de la Biblia algunas situaciones que el Señor nos enseña que Él puede abrir. Entonces, le voy a pedir aquí a mi hija Katherine, ¿verdad?, en lo que estamos desarrollando acá la presentación. También los hermanos de televisión me ayudan para ver la interacción con la presentación, para que usted en casita también pueda anotar los versículos que vamos a estar leyendo y desarrollando. Entonces, vamos a leer la primer abertura divina. Vamos a ver, Katherine, leemos ahí el pasaje. Amén.
El león Jesucristo se mostró digno de abrir el libro y desatar los sellos, por haber llevado una vida perfecta de obediencia a Dios, al morir en la cruz por los pecados del mundo y resucitar de entre los muertos, para mostrar su poder y autoridad sobre la maldad y la muerte. Amén. Voy a querer que los hermanos me ayuden con el versículo. Tal vez ponemos el versículo, léeme el primer punto que tenemos, Catherine, el primer versículo, por favor, para que podamos... El primer punto son las promesas. Esta Vamos. es una rápida contestación. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Amén, muchas gracias. Mire, aquí estamos viendo cosas muy importantes. Yo le puse a este punto, ¿qué cosas abre el Señor? Bueno, lo primero es que todas las promesas ya están abiertas para nosotros. Fíjese usted qué importante, porque cuando nosotros empezamos a leer en la Biblia, hay promesas que se le fueron dadas a Abraham, pero Abraham no era israelita, al igual que nosotros, sino que de los lomos de Abraham sacó el Señor al pueblo de Israel. Así que todas las promesas dadas a Abraham también son para nosotros. Entonces, cuando vemos todas esas promesas desde el antiguo pacto, obviamente también son para nosotros. Pero me llama mucho la atención este pasaje, es hermoso porque es Mateo 7:7, cuando dice que si yo pido y yo voy a recibir, me van a entregar lo que yo pido. Si yo busco, voy a hallar. Si yo llamo, se me va a abrir. Fíjense qué importante. Entonces dice, todo el que pide, recibe, todo el que busca, halla, y todo el que llama, se le abrirá. Entonces quiere decir que las promesas, es lo primero que encontramos acá, que el Señor nos dice, voy a abrir si tú llamas. Entonces vamos a pedir hoy al final de esta enseñanza, vamos a orar. Así que voy a dejar a la pastora que hagamos una pequeña reflexión de este primer punto, de lo que tenemos acá, de lo que se llaman las promesas. Las promesas podemos ver que Dios no tarda, Dios no olvida tampoco. Aquello que Dios te prometió en tu momento, debes de guardar esa promesa y va a llegar un tiempo donde llegará ese cumplimiento. Miramos ahí personajes dentro de la Biblia a quienes Dios les cumplió esa promesa, a quien Dios le dio esa solución, aquella oración que tal vez estuviste esperando y tú dirás, pero ¿y el Señor cuándo va a ser dada la promesa? ¿Cuándo va a ser el cumplimiento? Dios no miente, Dios va a cumplir, pero no en el tiempo nuestro, sino en el tiempo de Él. Cada promesa puede ser un hijo, Dios te ha prometido una recuperación financiera, Dios te ha prometido algo que tú has esperado en Él. Ten la certeza de que si Dios lo dijo, Él lo hará. ¿Por qué? Porque el ser humano puede mentir, pero Dios no. Va a llegar ese cumplimiento de esa promesa en tu vida. Gloria a Dios. Fíjese usted qué interesante, porque lo que estamos desarrollando es que las promesas del Señor tienen una rápida contestación. Si Dios lo prometió, rápidamente habrá esa contestación de parte del cielo. Quiere decir que para cualquier cosa, cualquier situación que nosotros estemos ocupando, hay una solución. Dios es un Dios de soluciones. No sé si podemos, ¿me ayudas con el rema que tenemos para este punto, Catherine? Amén. Las promesas se abrieron para su cumplimiento cuando Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Quiere decir, hermanos, que todas las promesas se abrieron cuando Cristo en el Calvario derramó su sangre poderosa. Entonces, vamos a continuar con el desarrollo de este tema hermoso, porque tal vez los hermanos me ayudan con la presentación, por favor, para que desarrollemos un poquito. Ponemos la presentación ahí. ¿Qué es esa promesa que el Señor nos ha dado? Pues esa promesa es que nosotros encontramos una rápida contestación y una solución para todo lo que estamos pidiéndole a Él. Ok, vamos a dejar el punto número 1 ahí y avanzamos a leer el punto número 2. Pastora, ¿me ayuda con el punto número 2, por favor? La siguiente abertura divina de parte del Señor es evidente, el mar, entrada de victoria. Dios hizo un acceso. Éxodo 14,
versículo 21. Extendiendo pues Moisés la mano sobre el mar, le abrió el Señor por en medio y soplando toda la noche un viento recio y abrasador. Le dejó en seco y las aguas quedaron divididas. Versículo 22. Con lo que los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como por muro a la derecha y a la izquierda. Esa es la segunda abertura divina. Mire qué hermoso. Entonces, vemos que el Señor abre el mar. ¿Por qué decimos que abramos el mar? Cuando hablamos de aguas, cuando hablamos de mar, de ríos, podemos traducirlo a lo espiritual, que es las cosas que pueden ser como problemáticas, aquello que nos está dañando, que no nos está dejando avanzar. Por ejemplo, el Mar Rojo puede ser aquel muro de problemas que se levantan y que no nos dejan pasar a la promesa. Ya vimos que las promesas fueron abiertas. Mire qué importante. Entonces ahora viene el Señor y hace un camino, hace un atajo. Fíjese usted, quiere decir que estamos pidiéndole al Señor que nos ayude a llegar a esa bendición. Entonces Él va con nosotros en el camino y nos hace esa entrada de victoria, nos abre ese camino que es el acceso a la victoria. Entonces, mire qué importante cuando nosotros empezamos a entender que todo está en las manos del Señor. Entonces yo quisiera que Catherine me leyera el rema que tenemos para este punto número 2. Cuando te encuentres en una situación sin posibilidad de escape, recuerda que Dios puede abrir un camino en la oscuridad. Mire qué hermoso. Entonces me ayudan los hermanos ahora con la presentación. Solo quiero ver que miremos un poquito acá cómo estamos desarrollando esto. Entonces tenemos el punto número 2, que es extendiéndonos al mar. Pongamos ahí en pantalla para los hermanos que nos están viendo a través del canal de YouTube, los hermanos que están a través de Facebook, los hermanos también que están a través de nuestro canal de televisión. Entonces mire usted, estamos acá ahora con el punto número 2, que es el mar. Cuando estamos viendo acá lo del mar, estamos hablando de que Dios nos hace una entrada de victoria. Lo que hay es ese acceso a que nosotros podamos, obviamente, obtener las promesas que ya nos fueron dadas por el Señor, para que nosotros, obviamente, tomemos control de la herencia, la tierra prometida, porque aquí el pueblo de Israel está pasando por el Mar Rojo para, obviamente, tomar el camino o la ruta de esa victoria. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias por ayudarme con eso. Entonces, le voy a pedir a Catherine ahora que leamos el libro de el Marcos, es verdad que estamos ya en nuestro tercer punto. Recuerda que ya vimos, número 1, el Señor abre promesas. Número 2, el Señor abre el mar. Y número 3, vamos ahí, Catherine, me ayudas a leer el tercer punto, por favor. El Señor también abre los sentidos. Ese es nuestro punto número 3, quitar el impedimento. En Marcos 7:33 leemos, Jesús se llevó al hombre aparte de la gente y cuando ya estaban solos le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Luego, mirando al cielo, suspiró y exclamó, Efata, que significa ábrete. Ábrete, gracias. Entonces, mire usted qué importante. Ahora regresamos al libro del Evangelio según Marcos. Y cuando estamos leyendo la historia, el Señor está haciendo el desarrollo de su ministerio. Y en lo que el Señor está haciendo el desarrollo de su ministerio, empiezan a haber sanidades, milagros. Pero como estamos hablando de las aberturas divinas, dice la Biblia que llegó este hombre que estaba sordo. Fíjese que dice que se lo llevaron aparte y el Señor metió los dedos en sus oídos, dice. Cuando Él metió los dedos en sus oídos, dijo una palabra, Efatá. Oiga, no Efrata, sino Efatá, porque Efrata tiene otro significado. Efata significa ábrete. Entonces dice la Biblia que al instante sus sentidos
fueron abiertos. Y eso es interesante porque nos está hablando entonces de que el Señor nos quita los impedimentos para que nosotros recibamos la sanidad. Por ejemplo, imagínense una persona que no mira, una persona que no escucha, una persona que no puede hablar, una persona que ha perdido el tacto, una persona que tiene enfermo su cuerpo. Entonces quiere decir que Dios abre los sentidos. En este caso, obviamente estamos hablando de una sanidad física, corpórea, pero también necesitamos la sanidad al alma, necesitamos la sanidad de la sensibilidad de los sentidos espirituales. Dejo a la pastora para que hagamos un poquito de reflexión de este punto número 3. Nuestra salud está en las manos del médico por excelencia, que es Cristo Jesús. Jesús indica personalmente al hombre el ministerio que iba a llevar a cabo, el tocar y escupir, lo que representaba que la propia vida de Jesús sería la fuente de sanidad. Podemos ver aquí en la Biblia donde Dios hace el milagro, pero abre sus oídos, sus sentidos. A veces están adormecidos, nuestros sentidos espirituales están adormecidos y es necesario un toque divino de parte de Jesús. Jesús quiere tocar tu corazón, quiere tocar aún aquellos sentidos que tal vez tú no te das cuenta y están dormidos. Por ejemplo, aún los pensamientos, Dios puede tocar esos pensamientos, tu mente, y trabajar en ellos para quitar todo pensamiento del maligno, porque eso viene a atormentar y las enfermedades muchas veces provienen de los malos pensamientos. Si alguien está pensando que tiene una enfermedad incurable, tal vez no es que la padecía, pero sus pensamientos los trabaja el enemigo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Acudir al médico por excelencia, para que sea Dios poniendo sus manos en todo su cuerpo para que reciba sanidad, un toque divino. Amén. Tal vez los hermanos en televisión, ahí en controles, me ayudan para que pongamos la presentación un momento, para que desarrollemos el punto número 3, que es interesante, ¿verdad? Porque encontramos acá que el Señor lo que hace es, obviamente, abrir los sentidos. Está interesado en esto. ¿Por qué? Porque el Señor quiere quitar impedimentos. El Señor quiere que nosotros estemos saludables. Quiere decir que nosotros, Dios obviamente está haciendo que haya sanidad. Fíjense que es importante, estamos en el 2025, año del retorno, y es un año también donde declaramos que va a retornar la sanidad a los cuerpos. Nuestra salud está en las manos del mejor médico. La pastora decía, el médico por excelencia. ¿Quién es ese médico por excelencia? Pues ese médico por excelencia se llama Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a desarrollar entonces ahora el punto número 4. Pastora, ¿me ayuda con el punto número 4, por favor? Isaías 41:18. Leámoslo. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en tierra seca. Gloria a Dios. Mire, estamos llegando acá a la mitad del tema. Mire, estamos hablando de las aberturas divinas, de lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra que se pueden abrir. Lo primero que vimos fue que Dios abre todas las promesas, no solo para Israel, sino que también para nosotros. Número 2, vemos que el Señor abrió el Mar Rojo. En medio de toda circunstancia difícil, en medio de todo problema, el Señor nos abre camino. Número 3, vemos que el Señor abre los sentidos. Y ahora estamos en este punto y vemos que ahora Dios abre las fuentes. Aquí les voy a pedir, ¿verdad? Ustedes que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, ahí puede buscar las fuentes. Creo que le pusimos las fuentes espirituales, creo que le pusimos ese tema. ¿Y qué fuentes son las que hay? Pues bueno, una de ellas es la fuente de la salud, otra es la fuente de la riqueza. Hay 7 fuentes que Dios quiere que estén abiertas para nosotros. Cuando nosotros vemos que hay alguna sequía, hay estaciones de miseria en la familia, es que las fuentes no están abiertas. Perdón, las fuentes han sido cerradas.
Y por eso leíamos el primer versículo al principio de Apocalipsis capítulo 5. El que tiene la llave para abrir es Jesús, el único que puede abrir lo que estamos necesitando, lo que estamos ocupando, se llama Jesucristo. Jesucristo. Entonces, quisiera, Catherine, que me ayudaras ahí con la lectura del rema que tenemos de este punto número 4. Vamos a ver cómo dice. Amén. La fuente del justo tiene un caudal inagotable que erradica por completo de la sequía. Mire qué importante. La fuente del justo tiene Un caudal inagotable. entonces, cuando estamos hablando de esto, porque la pastora nos leía Isaías, dice que nos va a abrir ríos el Señor, nos va a abrir las fuentes en medio de los valles, y dice que en medio del desierto el Señor va a abrir estanques de aguas y manantiales. Entonces quiere decir que aquí el Señor nos está diciendo que se van a abrir ríos, se van a abrir las fuentes en los valles, se van a abrir estanques de aguas y se van a abrir manantiales. Todo esto está en Isaías 41:18. Entonces, mire usted qué interesante, porque quiere decir que las fuentes de las aguas, vamos a ver, los hermanos ahí en televisión me ponen la presentación, vamos a desarrollar un poquito acá lo que estamos hablando de las fuentes. No solamente estamos hablando de las fuentes de las aguas, estamos hablando de todo lo que el Señor quiere abrir. ¿Me ayudan con la presentación para que podamos irlo desarrollando? Usted que está en casita puede ir anotando el versículo y vamos a desarrollar ahora lo que son las fuentes. La fuente está hablando que el Señor quiere erradicar la sequía. Si tiene cerrada la fuente de la riqueza, bueno, el Señor va a quitar la sequía de las finanzas. Tienes seca la fuente de la salud, el Señor va a erradicar esa sequía de salud y te va a dar sanidad. Quiere decir que ahora, por lo que estamos leyendo acá, Catherine decía que la fuente del justo tiene un caudal. Bueno, caudales de sanidad van a haber para ti, caudales de salud van a haber para tu familia, caudales de riqueza. Pero mire, el domingo hablamos un poquito, ¿verdad? ¿Qué riqueza? Porque nosotros cuando hablamos de riqueza pensamos que estamos hablando solamente de dinero. No, estamos hablando también dice la Biblia que tenemos que ser ricos en misericordia. Dice la Biblia que tenemos que ser ricos en salud. Dice la Biblia que tenemos que tener una riqueza de amor para la familia y para todo lo que tenemos que desarrollar en nuestra casa. Pastora, expandamos un poquito más este punto número 4, que ya estamos a la mitad del tema, cuando vemos que Dios también abre fuentes y erradica la sequía. Podemos ver que Dios, nuestro Dios, no es un Dios escaso, hay abundancia. Aún de aquellos que están atravesando desiertos, aún en medio de ellos Dios va a hacer que florezcas. Dios va a hacer que broten esos ríos, esos caudales, porque Él es la fuente inagotable. Dice que de nuestro interior brotan ríos, fuentes de vida que saltan para vida eterna de ese interior. ¿Por qué? Porque Él es el caudal, Él es la fuente, el recurso que nosotros necesitamos día con día. Esa llenura, lo mirábamos el domingo, hablábamos también y el día viernes de la llenura. Estábamos mirando de qué nos llenamos día a día. Si nos estamos llenando de esa fuente divina inagotable, entonces van a correr internamente la alegría, el gozo, vamos a estar llenos de la presencia del Señor. Pero cuando en la vida del cristiano llega la escasez espiritual, no solo lo material, entonces todo nuestro ser interior se va a secar. Aún aquellos dice que se secan los huesos. ¿Cuándo? Cuando ocultamos el pecado, cuando callamos el pecado, se va secando, se va marchitando todo. Y Dios es un Dios de esperanza, un Dios de vida. Aún cuando estés sin fuerza, Dios va a abrir ese manantial de agua dentro de tu vida y vas a volver a florecer nuevamente. Amén, amén. Qué bueno, qué hermoso. Bueno, vamos a ver, hermanos, pónganme la presentación ahí y quiero que Catherine me lea un poquito las 4
vamos a ir a aberturas que llevamos hasta ahorita para que vayamos haciendo una pequeña conclusión pequeñita, aunque nos faltan 3 cositas más, pero tal vez me ayuden con la presentación los hermanos y me lees, Katy, ahí qué cositas tenemos ahí que hemos desarrollado. Vamos a ver qué cosas tenemos. En primer lugar, hemos desarrollado la abertura de las promesas. Sabemos que Dios cumple sus promesas a los que creen en Él. Y Él sí lo hará porque Él así lo ha prometido. Tenemos una rápida contestación de parte de Dios. La abertura número 2 ha sido el mar. Esta es la entrada de victoria que se vio representada en los tiempos de Moisés. La abertura número 3 son los sentidos, tanto espirituales como físicos. Necesitamos que Dios sea quien de esa abertura y que sea que quite todo impedimento. Y la abertura número 4 es las fuentes. Dios tiene que erradicar la sequía y que se abran nuestras fuentes. Sí, quedémonos ahí, hermanos, quedémonos ahí. Quiero que Catherine me ayude con la siguiente abertura divina. Vamos a ver. La siguiente abertura son los caminos, una vereda de vida. Isaías 43:19 dice: voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No os dais cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Muchas gracias, Catherine. Entonces, vamos a ver ese punto número 5 ahora. Quiere decir que estamos hablando de que el Señor ahora abre caminos. Entonces, mire, vengamos acá, hermanos, vengamos acá a la toma abierta. Mire, ahora veamos algo. Quiere decir que de todo lo que estamos desarrollando es: Dios abre promesas, Dios abre el mar, Dios abre los sentidos, Dios abre fuentes. Y ahora vemos que Dios abre caminos. Mire, hemos comenzado este año 2025. ¿Cómo lo has comenzado? ¿Qué camino te trazaste para este año? Yo sé que lo primero que dijiste: voy a bajar libras, me voy a meter al gimnasio, que es lo primero que queremos, ¿verdad? Pero sí, está bien, yo no digo que está malo, pero ¿por qué no nos ponemos esas metas espirituales? ¿Por qué no decimos: este camino del Evangelio este año lo voy a caminar de la mejor manera como nunca lo he caminado en los años anteriores? ¿Por qué? Porque el camino del Evangelio es un camino que es de vida. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Cristo. Entonces quiere decir que hay sendas de que el cristiano tiene que caminar. En medio del camino, en medio de las sendas, dice que Dios va dándonos sustento. Él nos va dando alimento. Hay cosas que tienen que pasar, hay cosas que tienen que suceder, que a veces no van a ser del todo satisfactorias. Van a pasar problemas, pero esas cosas nos tienen que servir como experiencia para que nosotros podamos entender que estamos en el camino correcto. Si estás en el camino correcto, va a ser difícil, ¿verdad? Yo le decía a unos hermanos, cuando usted toma sus manos, algo que a mí me enseñaron en escuela bíblica, creo que esta es la 3ª vez que lo menciono, cuando usted entrelaza sus manos así. A mí me lo enseñaron, estaba en escuela bíblica yo, y me decían: este es el camino de espinas, pero si usted da vueltas acá, este es el camino de las flores, ¿verdad? Pero usted da vuelta acá, este es el camino de espinas, y acá es un camino de flores. ¿Cuál cree usted que es el camino de Dios? ¿El camino de las flores o el camino de las espinas? Pues es el camino de las espinas. ¿Por qué? Porque es difícil, el Evangelio no es fácil. Si alguien te ha dicho que el Evangelio es fácil, es difícil. Pero ¿qué dice la Biblia? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Pero qué es lo que dice? Yugo fácil y ligera mi carga. Pero el camino es un poco difícil. Pero ¿sabes qué? Es posible caminar porque vas tomado de la mano de Cristo. Pastora, la dejo para que me lea un poquito el rema que tenemos para este punto número 5. Si Dios hizo el milagro en la antigüedad, lo volverá a repetir en el presente para bienestar de sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y si tal vez no estuvimos ahí cuando se abrió el mar, tal vez no estuvimos ahí mirando algunos milagros, pero hoy en nuestro presente sí hemos visto sanidades, hemos visto cómo Dios abre camino en caminos difíciles donde Dios nos hace pasar por esas circunstancias, por esos problemas, de una forma tal vez más fácil.
¿Con la ayuda humana? No, con la ayuda divina, la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que abre camino. Él es el que da esa abertura divina, no el ser humano, sino solamente a través de Él. Podemos ver ahora maravillas, podemos ver milagros, así como existieron en la antigüedad, pero distintos milagros, ¿sí? Dios te puede abrir una puerta de trabajo, Dios te puede abrir una puerta de empleo, Dios te puede abrir una puerta a la riqueza, a la abundancia, a la multiplicación. Dios lo puede hacer a través de su espíritu. Podemos ver aquí el testimonio de Israel como pueblo escogido y formado por Dios, con el propósito de proclamar la alabanza. Cuando pasaron el mar, dice que María tomó el pandero y dice que hubo alabanza. ¿Por qué? Porque cuando Dios abre algo divino, tiene que fluir de nosotros una alabanza, glorificar las maravillas, los milagros y los prodigios que Dios ha hecho en nuestras vidas. Mire qué hermoso. Quiero remarcar Isaías 43, 19. Dice, lo que leías tú, ¿verdad? Voy a hacer algo nuevo. Así comienza Isaías 43, 19. Voy a hacer algo nuevo. Y dice el Señor, ya está sucediendo. ¿No te das cuenta de eso? Estoy abriendo un camino en el desierto. Estoy abriendo ríos en lugares desolados. ¿Qué palabra? Vamos a ver, hermanitos, pongamos la presentación. ¿Qué cosas me está hablando aquí Isaías 43, 19? Los caminos. Me está hablando de que Dios lo que quiere es que yo entienda que mis caminos no son los caminos de Él. Quiere decir que el camino del Señor es una vereda de vida. Obviamente el camino, ya lo vimos, ¿verdad? El camino es Cristo Jesús. Las sendas, qué lindo, ¿verdad? Cuando me recuerdo de esos coros, ¿verdad? Hay una senda que el mundo no conoce. Yo creo que ustedes tal vez no oyeron esas alabanzas, ¿verdad? Hay otro coro que sendas Dios hará cuando piensas que no hay, cuando veas que no hay nada, cuando pienses que no existe nada. El Señor hace la senda. Hermano, mire, este año Dios te está diciendo, voy a hacer algo nuevo. ¿Acaso no te has dado cuenta? Ya está sucediendo. Hermano que nos estás escuchando, tal vez por la radio, hermano que nos estás viendo a través de la televisión o por las redes electrónicas, te estamos diciendo hoy, Dios está haciendo algo nuevo, está abriendo un camino en medio del desierto. Si estás en una situación difícil y no puedes encontrar la salida, no veas a tu alrededor, levanta tu mirada a los cielos, porque del cielo viene nuestro auxilio y del cielo viene nuestra esperanza. Amén. Pastora, voy a dejar entonces que avancemos rápidamente. Los hermanos de televisión me ayudan con la presentación. Vamos al punto número 6, Isaías 45:1. Vamos a leerlo, pastora, por favor. Isaías 45:1. Así habla Jehová a Ciro, su ungido. Yo te he llevado de la mano para doblegar a las naciones y desarmar a los reyes. Hice que las puertas se abrieran ante ti y no volvieran a cerrarse. Lo que Dios abre, el hombre no lo puede cerrar. Amén, amén. Mire, entonces estamos ahora ya en el punto 6. Ya estamos como aterrizando, ¿verdad?, con el tema. Pero no se preocupe, lo que queremos también es dejarle este tema a usted para que usted en casita también anote qué cosas y usted vaya haciendo su autoexamen y diga, Señor, falta que me abras esta situación. Ahora, obviamente, como estamos hablando de abrir, dice Isaías 45:1, que Él, mire usted lo que dice Isaías, hice que las puertas se abrieran ante ti. Y dice, y no volverán a cerrarse. Entonces, si usted está notando, usted que está en casita y está notando, ponga ahí, no se van a volver a cerrar. ¿Qué puerta se te abrió? Una puerta de bendición. Bueno, esa puerta no se te va a volver a cerrar. Si ya recibiste al Señor en tu corazón, vas a tener esa puerta de bendición abierta para siempre.
quiero que Catherine me lea, por favor, el rema que tenemos para este punto número 6. Vamos a ver el punto número 6. ¿Qué nos dice Catherine? La vida del justo siempre debe ir de aumento en aumento hasta que nos perfeccionemos. Vamos a ver, lo leemos de nuevo, Catherine, por favor. La vida del justo siempre debe ir de aumento en aumento hasta que nos perfeccionemos. La vida del justo, y eso lo dice la Biblia en un versículo, ¿verdad? La luz de la aurora, que va de aumento en aumento, es una manifestación y una señal también de que el cristiano de esa misma forma tiene que ir de aumento en aumento. Ponemos la presentación, los hermanos, por favor, para que vayamos avanzando. Pongamos la presentación. Vamos a desarrollar el punto número 6. Gracias, ahí. Vamos a ver, punto número 6. ¿Qué nos habla la Biblia acerca de las puertas? Mire usted qué importante. Cuando se abren las puertas, se está abriendo una dimensión espiritual, una nueva dimensión espiritual se está abriendo. Quiere decir que las puertas son portales. Cuando Dios dice, hay una puerta que se va a abrir, son portales que se están abriendo. Ahora, mire usted, hay portales que son paganos. Y esto es importante que lo estemos mencionando y que lo desarrollemos. El cristiano es como la luz de la aurora que obviamente va pasando de gloria en gloria y va de aumento en aumento. Perfecto. Quiere decir que hay puertas de acceso. Por ejemplo, yo le he explicado cuando usted llega a su casa, si tiene un portón, para entrar a su casa tiene que abrir ese portón. Oiga, luego pasa y va a abrir la puerta principal de su casa y tiene que abrir otra puerta. Si quiere entrar al cuarto, abre otra puerta para entrar al cuarto. ¿Cuántas puertas ha abierto hoy ahí? Por lo menos 3, ¿verdad? Y si dentro de su cuarto tiene un sanitario o un baño y usted quiere ir al baño, para ahí entrar tiene que abrir otra puerta. Entonces cada puerta es un acceso, es una dimensión que vas cada vez entrando a mayor intimidad con Cristo. De eso es lo que queremos mostrarle. Ahora, hay portales que son paganos. Hay portales que no son agradables delante del Señor. Por ejemplo, en uno de los temas que hemos desarrollado aquí en el ministerio es los portales paganos. Por ejemplo, son las fiestas que celebra el mundo. Cada una de esas fiestas son portales que se abren. Por ejemplo, el Halloween, por ejemplo, el 31 de octubre. Se abre una puerta dimensional a la brujería, a la hechicería y a tantas cosas que en realidad obviamente son fiestas de tinieblas. Y así en todo el año hay fiestas y portales que se abren para que no recibamos nosotros una administración buena, sino que es una administración mala. Ahora, como nosotros, como hijos de Dios, estamos abriendo las puertas que Dios nos está diciendo que se abran, dice este pasaje de Isaías 45, que esta puerta se está abriendo, que es una puerta, dice, ¿cómo se llama? Dice, puertas que se abrirán ante ti y que no volverán a cerrarse. Las puertas que abre Dios, hermano, son puertas que no se cierran. ¿Cómo lo puede decir esto? Bueno, estamos hablando de ese portal. Por ejemplo, este año no tienes trabajo, toca las puertas y dile al Señor, Señor, en Isaías 45:1 dice que si tú abres la puerta no se va a cerrar. Ábreme esa puerta, Señor. Vamos a orar al final y vamos a estar declarando toda bendición en medio de todo lo que hacen tus manos. Yo sé que hay hermanos que son emprendedores, yo sé que hay hermanos que son que tienen su propio negocio, que también están con su trabajo y que tal vez ese trabajo no les está produciendo lo que en realidad debería de producirles. Entonces yo quiero dejarle esto, las puertas, Dios es el que tiene las llaves. Pastora, le voy a dejar un momento para que reflexionemos también un poquito acerca de lo que estamos hablando del punto número 6, que Dios abre puertas. Muy interesante hoy donde estamos desarrollando a través de la palabra, a través de esa sabiduría que Dios ha puesto en nuestras vidas, pero algo que me llamó la atención es las puertas. Dios es el que tiene la llave, Dios es el que tiene el acceso para abrir toda puerta espiritual y aún aquellas puertas en lo material también. Pero la obediencia hace que nosotros, si somos obedientes, los cielos se abran. ¿Quién tiene la llave? Nosotros, no, Jesús, pero
con nuestra obediencia podemos hacer que esos cielos permanezcan abiertos. Esa obediencia, yo siempre he dicho, la obediencia trae recompensa. Y también podemos ver que cuando nosotros obedecemos a la voz de Dios, Dios va a hacer que se te abran las puertas, muchas oportunidades. A veces hay cielos cerrados, hay cielos de bronce, como lo menciona la Biblia también, que Israel experimentó un tiempo de que habían puertas, cerrojos de bronce, y bronce representa, lo hemos estudiado, y representa juicio. Pero por sobre todo juicio triunfa la misericordia del Señor. Tal vez tú sientes en tu vida que está cerrada la puerta del cielo, que está cerrado, que tocas una puerta para buscar un trabajo y esa puerta está cerrada. Ven a Cristo. ¿Por qué no pones a Cristo en primer lugar antes de ir a buscar un trabajo? Antes de ir a tocar una puerta, dile: Señor, yo primeramente quiero poner en tus manos esta situación. Abre los cielos, abre las fuentes de arriba y las fuentes de abajo, para que toda bendición que proviene del Padre de las luces lleguen a tu vida. Amén. Qué hermoso esto, ¿verdad? Que estamos estamos llegando a la recta final del tema, pero mire qué hermoso. Dios abre promesas, Dios abre el mar, Dios abre los sentidos, Dios abre las fuentes, Dios abre los caminos y Dios abre las puertas. Entonces, voy a dejar a Catherine para que leamos el último punto, Deuteronomio capítulo 28, versículo 12. Así que, Catherine, ayúdame ahí con el pasaje, por favor. Deuteronomio. Los hermanos allá en televisión me ayudan para que pongamos ahí el versículo también. Deuteronomio 28:12. Él te abrirá el cielo, su rico tesoro, para proveer de lluvia a tu tierra en el momento oportuno y para bendecir todos tus trabajos. Serás acreedor de muchas naciones y deudor de ninguna. Ese pasaje es hermoso, ¿verdad? Es hermoso. Tal vez ahí los hermanos que siempre nos ayudan con televisión, ese pasaje sería como un rema, ¿verdad? Deuteronomio 28:12. ¿Por qué? Porque estamos leyendo que dice que que Dios abre, o sea, hay una abertura, ¿verdad? Que Dios nos está diciendo que va a abrir su rico tesoro, ¿verdad? Entonces, cuando encontramos esto en la Biblia, estamos entendiendo que Dios tiene que abrir para nosotros su mejor tesoro. ¿Cuál es el mejor tesoro del Señor? Mire lo que dice ahí: lluvia a la tierra en su momento oportuno. No es que va a estar lloviendo todo el año. Hay una lluvia que tiene que venir en su momento. Y dice: para bendecir todos tus trabajos. El pasaje está tan hermoso, ¿verdad? ¿Qué trabajos son los que tú realizas, hermano? Eso dice el Señor: va a ser bendecido, todos tus trabajos van a ser bendecidos. Serás acreedor de muchas naciones. Fíjense que yo he estado con ese tema del acreedor, que me ha costado desarrollarlo, pero por lo menos ahorita estoy entendiendo un poquito mejor cuando la Biblia habla del acreedor. El acreedor es una potestad que viene a cobrar cosas, ¿verdad?, que le pertenecen. Cuando hay una deuda, sí. Pero aquí nos está hablando de que yo soy el acreedor. ¿Y de qué dice? De muchas naciones, y que no soy deudor de ninguna de ellas. Entonces, pastora, ayúdeme un poquito leyendo acá el rema que tenemos del punto número 7. Ya estamos llegando al final de este tema, pero leamos un poquito lo que tenemos de este rema en el punto número 7. Dios se complace en bendecir a sus hijos, comparte de su mejor tesoro con nosotros. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿cómo es posible que no entendamos esto? Que en la Biblia esté escrito que Dios va a compartir de su mejor tesoro. Él te abrirá el cielo, su rico tesoro, abrirá el cielo. La pastora en el punto anterior nos hablaba de que hay cielos de bronce, son cielos de juicios. No será, mire, perdóneme, hemos estado viendo las noticias, ya ahorita ya estamos muy adentro de este 2025. Enero ha sido un mes bien complicado. Vimos cómo Israel ya entró en un ciclo de paz
¿verdad? Con los palestinos. Vemos cómo habían quemas en Los Ángeles, se estaban quemando los bosques, la toma de posesión de Trump en una de las potencias mundial más grandes del mundo, y todo lo que está aconteciendo. Mire todos los eventos del 2025, cómo hemos comenzado. Y estos son eventos que podemos entender nosotros, que Dios nos está diciendo: estoy esperando que busquen el arrepentimiento, que pidan perdón por sus pecados, por sus faltas. Las señales que encontramos, mire, ahorita estamos en el tiempo del calor, vamos a entrar al verano aquí en nuestro país, pero luego vienen de la parte ya de junio para diciembre del año, empiezan las lluvias. Pero cuando vienen las lluvias, ahora es que hay inundaciones, ya no es que no hay quemas. Entonces tenemos que estar nosotros todo el año, orando en los primeros 6 meses para que no se queme los bosques. Después del siguiente semestre, para que no se inunden, ¿cómo se llama? Las casas de los que están a la orilla de los bordes. Todos los años es la misma historia. ¿Por qué no le creemos al Señor que Él es el que abre esas fuentes de bendición? Que nosotros seamos desordenados para no poder recaudar toda esa bendición que Dios envía, ese ya es nuestro problema. Pero Dios no va a dejar de abrir las fuentes de las aguas. Mire cómo dice ahí, la lluvia en su momento. Ya sabes que el segundo semestre del año, estoy hablando de aquí en Honduras, ya sabes que el segundo semestre del año vienen las llenas. Entonces toma las precauciones necesarias. ¿Por qué? La lluvia es bendición. Nunca digamos que la lluvia es maldición. Por favor, hermanos, quitémonos eso de nuestros labios. Todo lo que Dios envía, todo lo que viene del cielo es una bendición. Y cuando encontramos que la lluvia viene, es porque Dios se complace en bendecir a sus hijos. Ya lo decía la pastora, Dios se complace en bendecir a sus hijos. Comparte de su mejor tesoro. Entonces la lluvia, dice el Señor, es una bendición que te estoy enviando. ¿Por qué? Porque la necesitamos para que haya mejor producción, para que hayan mejores alimentos. Fíjese que los egipcios obviamente triunfaron en la antigüedad porque ellos desarrollaron su civilización a la orilla del río Nilo. ¿Por qué? Porque era un río que obviamente aumentaba las cosechas, eran las mejores frutas, las mejores verduras, cosechaban, hermano, a lo largo del año. Cuando ellos sembraban, eran bendecidos. Obviamente ellos no le daban la gloria a Dios, ellos adoraban sus propios dioses. Pero ahora podemos entender que Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? Soy yo el que te estoy dando esa bendición. Soy yo el que estoy derramando la lluvia del cielo. Entonces, es el Dios de las aberturas. Dios abre camino, Dios abre puertas, Dios abre, hermano, toda la bendición que estemos ocupando y que estemos necesitando. Entonces, voy a ir aterrizando, pastora, y me ayuda acá para que los hermanos en televisión me ayuden con la presentación, para que la pastora haga una conclusión de las 7 cositas que hemos hablado. Ahí la tenemos en pantalla, pastora, las 7 cositas que hemos hablado, para que podamos entender. El último que tenemos acá es el tesoro, bendición, la bendición valiosa, que es la riqueza que envía el Señor de los cielos. Entonces, hagamos un poquito aquí lo que es la conclusión, pastora, de las 7 cositas que hemos visto a lo largo de esta enseñanza, las aberturas divinas. Entre las aberturas divinas que miramos hoy y pudimos desarrollar son 7. La número 1, las promesas, una rápida contestación, donde Dios va a dar una solución a cada uno de tus problemas. Y en el 2, el mar, la abertura que Dios da, que lo miraron nuestros antepasados, el pueblo de Israel, fue el mar. El tercero son los sentidos, quitar impedimento, donde Dios quiere darte una sanidad interior, primeramente dentro de ti, para poder ser evidente la sanidad en tu exterior. También tenemos las fuentes como una de las aberturas divinas, donde se va a erradicar la sequía, donde va a ser aumentados todos los caudales. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es la fuente inagotable. Los caminos, una vereda de vida, sendas. Cristo es el camino, verdad y vida.
es el que te va a guiar a través del Espíritu Santo para no tal vez que dentro de ese camino van a haber situaciones difíciles, sí, no estamos exentos de que encontremos obstáculos, pero en medio de ello, Cristo Jesús va tomado de tu mano por esos caminos, porque Él es el camino. Las puertas, una dimensión espiritual, portales, donde aquellas puertas que el hombre cierra, Dios la abre. Dios es el que tiene el acceso, la llave de bendición para que los cielos también sean cielos abiertos siempre. Y la séptima abertura divina, el tesoro. Dios va a abrir de su buen tesoro y de los recursos espirituales y materiales. Dios dice que lo mejor es para nosotros los hijos. Lo mejor, Dios como Padre bueno da lo mejor de su tesoro para que llevemos una bendición valiosa y que disfrutemos de las riquezas espirituales de parte de Él. Solamente quisiéramos ir aterrizando. Quisiera que Catherine me leyera un poquito ese último punto que vimos, que Dios va a abrir ese tesoro. Es el punto número 7. Para que entendamos un poquito, y usted en casita, usted que nos ha seguido en esta transmisión y ha anotado ahí en su libreta cada punto, para que este capítulo 28 de Deuteronomio, yo se lo recomiendo que lo leamos. Hagamos una poca reflexión ahí, Catherine, de ese capítulo 28. El rema de este capítulo es: Dios se complace en bendecir a sus hijos, comparte de su mejor tesoro con nosotros. Y vemos que esta es una gran bendición para nosotros que somos hijos de Dios, porque Él no sabe dar poco a sus hijos. También tenemos que las bendiciones que Dios nos da son puestas antes que las maldiciones. También tenemos que Dios se complace en bendecir a sus hijos. Es mejor dejarnos atraer por lo bueno con una esperanza infantil del favor de Dios antes que vivir atemorizados por un temor servil a su ira. Entonces la bendición que Dios nos ha prometido es para que nosotros seamos diligentes a la voz de Dios. Amén. Así que, haciendo una recopilación de todo lo que hemos hablado, quisiéramos finalizar este tema, y usted que está en casita nos acompañe a orar en este momento. Así que vamos a orar, nos vamos a presentar delante del Señor, le vamos a dar gracias que nos ha permitido entrar a sus casitas. Agradecemos a todos los que nos sintonizan, obviamente martes a martes. Recuerde que todavía estamos de manera virtual los martes, y les agradecemos que usted que nos sintoniza y ha sido de bendición la palabra, comparte con su familia, con sus hermanos, para que juntos podamos recibir toda la bendición del Señor. A sus conocidos. Tenemos un Dios que abre promesa, abre el mar, abre los sentidos, abre los puentes, abre los caminos, abre las puertas y abre su mejor tesoro para nosotros. Esas son las cosas que necesitamos. Hay rápida contestación de parte del Señor. Recuerde, las promesas ya fueron abiertas. Eso significa que hay solución. El mar significa que nos dan acceso a la victoria. Los sentidos, que el Señor nos quita impedimentos, que nosotros podamos recibir la sanidad. Las fuentes, Dios quiere erradicar la sequía, abre caudales en medio de las fuentes. Los caminos, Dios es la vereda de la vida, la senda que el cristiano debe de caminar. Y las puertas son las dimensiones espirituales, los portales que debe de atravesar el cristiano. Y el tesoro, obviamente, es una bendición valiosa que Dios envía al cielo. Oramos. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias, Señor, por toda la rica y abundante bendición que podemos obtener por tu palabra. Te rogamos que tomes el control, Señor, de nuestra vida en todo esto, en toda esta proclama de este año 2025 que se ha proclamado año del retorno. Que vengan sobre nosotros todas estas bendiciones, que vengan sobre nosotros estas promesas, que vengan sobre nosotros esos accesos de victoria, que venga sobre nosotros la sanidad en nuestros cuerpos y en nuestra alma, que venga sobre nosotros, Señor, esa bendición caudalosa del cielo, que venga sobre nosotros, Señor, esa bendición de vida que solamente tú das, que venga sobre nosotros esa nueva dimensión espiritual que podemos accesar
porque tú lo haces. Y que venga sobre nosotros ese buen tesoro. Bendecimos a todos los que están al otro lado de estas pantallas, que nos miran a través de las redes sociales, la televisión, o que nos escuchan por la radio. Que sean bendecidos. Declaramos que tú eres el Dios que abre, Señor, en medio de toda situación que se nos haya cerrado en nuestras vidas. Declaramos, Señor, aquellos que todavía no han venido a tus pies, para que puedan venir, Señor, y que se reconcilien contigo. Aquellos que se han alejado del camino del Evangelio, para que regresen de nuevo al camino de la vida eterna. Bendice el ministerio, Señor, de la Iglesia de Cristo de Ebenecer Osana aquí en Tegucigalpa. Bendice todas nuestras actividades que tenemos por desarrollar. Bendice las ofrendas, los diezmos, las aportaciones que tus hijos traen a tu casa, y que nunca falte el pan y el alimento en nuestras vidas. Declaramos bendición, Señor, sobre cada uno de los que sirven en esta casa, sobre cada servidor que da, Señor, de su tiempo para el servicio del ministerio. Que seas tú recompensando y retornando al doble la recompensa de bendición. Llévanos con tu paz y llévanos con tu bendición, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. De mi parte, deseo que Dios te bendiga poderosamente. Bendiciones. Una generación que una generación que